El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas al Foro de la Historia. Hoy vamos a hablar acerca de, pues una novela, en este caso una novela sobre la antigua Grecia, una novela titulada Olimpia de Laura Mas. Laura Mas es licenciada en periodismo por la Universidad de Barcelona. Además ha sido colaboradora de Radio Nacional de España y ha escrito un montonazo de artículos en Vanity Fair, Clarín y en otras revistas como Que Leer. La verdad es que no es su primera novela, pero desde luego sí es una novela que estrena ahora en septiembre. Y la verdad que tenía muchísimas ganas de hablar con ella porque, pues casualmente hemos coincidido también en el Festival Época, ¿no? Como invitados, y es verdad que no hemos coincidido físicamente, pero tenía bastantes ganas de entrevistarla sobre esta segunda novela suya. Ya más adelante creo que tendremos un programa sobre esa primera novela, que también es muy interesante y también trata sobre la antigua Grecia, un tema que sabemos que os gusta muchísimo. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Hola Javier, pues es un placer que me hayas invitado por primera vez a tu espacio. Tenía muchas ganas, la verdad que ya conocía tus podcasts, el trabajo maravilloso y encomiable que realizas, con lo cual para mí es un privilegio que hayas pensado en mí para presentaros esta segunda novela que he publicado hace nada, hace muy poquito. Que decir que el privilegio también es nuestro y estoy completamente seguro que también será ahora de nuestros oyentes, porque creo que esta novela vale mucho la pena y personalmente, creo que esta además va a ser una de tus primeras entrevistas, por lo que hemos hablado antes. Y oye, pues yo muy ilusionado de que este pequeño espacio cultural, humilde siempre, pues sea uno de tus primeros espacios en los que compartas una reflexión acerca de tu novela y acerca del contexto histórico de la misma. Ujú. Pues yo te hago una pincelada rapidísima de quién es el personaje de Olimpia, que es la mujer que da título a mi nueva novela, y es que es nada más y nada menos, Javier, que la que fue la madre de Alejandro Magno. Así que todos conocemos el gran conquistador que acabó convirtiéndose en mito, uno de los conquistadores, si no el más importante de todos los tiempos. Y la verdad, ya me ocurrió con la primera novela, que está centrada en una mujer que pudo ser la maestra de Sócrates, pues en este caso volvió a encenderse una luz en mi interior al empezar a indagar sobre la historia de otra mujer poderosísima que ha sido muy denostada por la historia a todos los niveles. Olimpia, la madre de Alejandro Magno, consiguió grandes logros. Sin ir más lejos, por ejemplo, ella fue la verdadera causante de que su hijo Alejandro pues, subiese al trono de Macedonia y por ende pudiese iniciar esa expedición hacia la conquista del imperio persa poco después de reinar en Macedonia. Así que, vamos, una mujer fascinante, adelantada a su tiempo, y me apetecía muchísimo pues mostrársela a todos los posibles lectores y lectoras del libro. La verdad es que este personaje a mí me llama mucho la atención porque, y ya es verdad que creo que es una constante en tus libros, porque en el primero el personaje principal también es una mujer, lo cual a mí personalmente me gusta mucho porque creo que hay que dar, en la novela histórica también, un espacio amplio a los personajes femeninos que muchas veces en muchas novelas parece como que están relegados a un segundo plano y más concretamente en este contexto de la antigua Grecia, creo que resaltar el papel de las mujeres es importante. Mi primera pregunta acerca de esta novela, desde Olimpia, es ¿qué le viste a la figura de una princesa griega? Quiero decir, porque es la madre de Alejandro Magno, y algunos te dirían que por qué escribiste una novela sobre su madre y no sobre el propio Alejandro Magno, quiero decir. ¿Qué de especial tiene el papel también de una princesa griega? Bueno, en este caso, lo primero
es que yo creo que se ha escrito todo lo habido y por haber sobre Alejandro Magno, tanto novelas como ensayos, biografías. Yo creo que es un personaje que está ya muy explotado, a diferencia del de su madre, Olimpia de Épiro, ¿no? Que es la protagonista de mi libro. Como te comentaba antes, pues es que como tantas otras mujeres han pasado sin pena ni gloria a lo largo del tiempo, los siglos se han encargado de borrarlas, sobre todo porque los propios historiadores hasta hace poco pues eran hombres y no valoraban estas figuras femeninas. De hecho, una de las cosas que me llamó la atención de, como bien tú indicas, esta primero princesa, luego reina de Macedonia, pues era que tenía muy mala fama. Por ejemplo, una de las cosas que me parecieron muy novelescas y que pensé que me darían juego, tenía serpientes amaestradas. Y a no todo el mundo le hacían gracia estos animales de compañía, con lo cual, si os adentráis en las páginas del libro, veréis que las serpientes están muy presentes. Además, eran animales que representaban a Zeus y bueno, me daba muchísimo juego. Pero sobre todo era la capacidad que yo encontré al rascar un poco sobre esta mujer de inmiscuirse en las decisiones políticas, muy a pesar de los hombres. En aquel momento, pues tenemos que recordar que las mujeres estaban relegadas a un segundo plano y aunque fueses la esposa de un rey, no tenías ni voz ni voto en las decisiones políticas. Sí que es cierto que en aquel entonces las reinas, como podía ser Olimpia, tenían mucho peso en el aspecto religioso de las polis, pero en el aspecto político, territorial, etcétera, pues ninguna, ¿no? Entonces, Alejandro Magno, cuando partió hacia la conquista del Imperio Persa, nunca volvió a ver a su madre y la dejó sola en un reino en el cual ya no había rey. Es decir, Alejandro Magno nombró como, le delegó sus poderes a un general de máxima confianza, que se llamaba Antípatro, pero Olimpia se quedó completamente sola en un reino en el que le pisaban todos los hombres los talones. No quiero hacer mucho spoiler, pero podéis imaginar que una mujer con un carácter fuerte y decidido como era ella, además muy ambiciosa, pues desplegó todos sus medios y sus encantos para, para no ceder su terreno y lo que era suyo, ¿no? Pero es que Olimpia tiene una historia, Javier, que no te la acabas. Y sobre todo, haciendo el resumen como respuesta a tu pregunta, es que casi no hay nada escrito sobre ella. Y en cambio, sobre Alejandro Magno, pues infinidad de libros, muchos de los cuales, pues por supuesto, a la hora de documentarme consulté, porque si bien está centrada la novela en la madre, pues lógicamente el libro pues, que contiene mucha presencia de Alejandro, claro está. Hombre, desde luego es importante destacar, yo diría que esa relación entre, bueno, pues Alejandro Magno y su madre, y sobre todo la presencia también de ella en la corte, ¿no? Me gustaría preguntarte acerca de, bueno, pues la relación que tenía Alejandro con su madre, porque, como dices, está bien presente en la novela, imagino que imagino lo has plasmado ahí en la misma. Ujú. Pues mira, la relación de Alejandro Magno con su madre ha sido objeto de debate en múltiples ocasiones, porque sí que parece ser que Alejandro, para la época tenía más apego hacia su madre de lo habitual. Tenemos que contextualizar un poco. El padre de Alejandro Magno era Filipo, que Filipo, rey de Macedonia, se encargó, de hecho, de elevar a su reino al máximo esplendor. O sea, todo el mérito a lo largo de los siglos se lo ha llevado prácticamente Alejandro Magno, pero no debemos obviar que fue su padre Filipo quien sentó las bases para que Alejandro luego incluso pudiese iniciar una conquista hacia el imperio persa que ya su padre, antes de morir, que su padre fue asesinado, pues ya estaba planeando conquistar Asia, ¿no? Entonces, digamos que su padre tuvo un peso político y fue un magnífico rey que hizo mucho por Macedonia. Que hasta entonces para que nos hagamos una idea, Macedonia formaba parte de Grecia, pero en realidad era un territorio marginal dentro de la propia Grecia y los griegos, los atenienses, por ejemplo, los espartanos consideraban a los macedonios unos bárbaros. O sea que era muy marginal el territorio y todo eso cambió en muy poco tiempo con la llegada al poder de Filipo, que empezó a conquistar territorios y territorios y territorios y acabó siendo pues la máxima potencia de Grecia en aquel momento, Macedonia, ¿no?
Eh, dicho esto, que me voy a desviar de la cuestión. Sí, la relación que tenía la madre con Alejandro Magno era muy, muy, muy cercana, más de lo habitual. Y es que Filipo se pasaba la mayor parte del tiempo también fuera de su palacio, precisamente conquistando nuevos territorios, con lo cual el vínculo entre madre e hijo, sobre todo en los primeros años de su vida, fue muy estrecho. Y hay que decir que Alejandro admiraba muchísimo a su madre. Y ella fue la que le inculcó la pasión por muchas cosas de ámbito cultural, porque su padre pues le daba más importancia, como es lógico, a la formación militar, que también, por supuesto, tenía un peso increíble, pero su madre le inculcó grandes valores, sobre todo culturales. Claro, y de hecho, también la verdad que desde luego es el carácter de esta mujer y desde luego, bueno, pues su relación con el medio, por así decirlo, que en este caso era la corte, tuvo que ser tremendamente complicado, como has comentado. ¿Cómo era la corte de Macedonia en esta época? Porque, claro, hablamos de Filipo II, de esa expansión, de la falta, digamos, de presencia del rey dentro de la propia Macedonia, porque al final siempre estaba extendiendo el territorio. Eh, Esta gente siempre tiene detractores. Y bueno, Olimpia también los tendrá. Por tanto, bueno, pues creo que esta es una pregunta bastante interesante, porque al final no deja de ser eso. Una corte donde hay muchísima gente que entiendo que querrá acabar con ella. Pues sí, es muy buena pregunta, Javier, y ahí está la clave de todo. Yo creo que lo que le da el punto más de intriga y misterio y thriller incluso a mi novela, ¿no? Porque en aquel entonces era una corte llena de intriga, donde florecían las traiciones y todo por las luchas de poder. Sin ir más lejos, te diré una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención también, que Olimpia fue nada más y nada menos que la quinta esposa del rey de Macedonia. Es decir, cuando ella llegó siendo una adolescente a la corte de Macedonia, además proveniente de otro reino que era Épiro, porque ella era princesa de Épiro, que era un reino vecino, con lo cual establecieron en aquella época, pues lo habitual era sellar pactos de unión y alianzas que uniesen, ¿no?, a los territorios, con lo cual fue un matrimonio de conveniencia, como era lo normal. Dicho esto, Olimpia se encontró siendo muy jovencita, extranjera, que eso no era visto con buenos ojos, porque por mucho que fuese la esposa del rey, si no tenía sangre del propio territorio, en este caso, si tú no eras una noble en Macedonia, podía haber quien dijese que tu hijo, aunque fuese hijo del rey, era ilegítimo por no ser macedonio puro. Entonces, Olimpia tuvo que sortear infinidad de obstáculos. Para empezar, eh, tenía pues detrás a las otras esposas del rey con muchas envidias, porque ella al cabo de un año de casarse ya dio a luz a Alejandro Magno. En ese entonces ella era la principal esposa del rey, con lo cual Alejandro se postulaba como principal candidato a heredar el trono de Macedonia, pero ya te puedes imaginar que allí pues la verdad que se urdían muchas cosas civilinas para impedir que alguien que no fuese de tu propia dinastía llegase al poder. Es decir, que no es descabellado pensar que más de una esposa quisiese acabar con Olimpia y con el propio Alejandro para que no accediesen al trono y en cambio accediesen sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo, Javier, que ni tú ni yo ni nadie podría dormir tranquilo, aunque esto es algo que nos choca mucho en nuestros días, pero que estaba, vamos, a la orden del día en aquel momento, con lo cual convivían todos con eso y lo que ahora nos llevamos las manos a la cabeza cuando asesinaban a niños para dejar despejado el trono, antes es que era muy, muy, muy habitual, tanto por parte de hombres como de mujeres. Así que sí, constantemente había enemigos y gente pendiente a ver si podía escalar y robar incluso el poder. Bueno, hasta cierto punto la defenestración simplemente es que ha ido cambiando, ¿no? En cuanto a las técnicas, la Bueno, sí, intensidad y... Pero vamos, que yo creo que siempre ha estado ahí y... ahora es más sofisticado, pero en el fondo sí, Claro. sí, también se hacen acciones civilinas. Ahora va más por redes sociales, Twitter y bueno, Sí, esas muertes en vida, ¿no? también. Que desde luego pues van cambiando, ¿no? Hay que pensar que al final nosotros vivimos en un contexto totalmente diferente, pero creo que destacar esto es importante porque también yo creo que hace ser consciente al lector de una cosa muy importante y es
que su tiempo, o sea, el tiempo de los personajes como Olimpia, o de Filipo II, o de pues Alejandro Magno, era totalmente diferente a nosotros, y desde luego los conceptos en los que ellos se movían, los términos, las concepciones del mundo eran totalmente diferentes, y por tanto, pues digamos, las formas de gestionar problemas, las formas de gestionar esas luchas de poder eran totalmente diferentes. Me gustaría hablar acerca un poco de los matrimonios políticos, porque hemos hablado de que Olimpia era la cuarta esposa de Filipo II, Ujú. y bueno, en Grecia al final la mujer era considerada, en la antigua Grecia era considerada como poco más que un objeto, ¿no? Para muchos. Entonces, claro, es importante destacar un poco cómo eran estos matrimonios políticos dentro de lo que son las altas esferas, porque hemos dicho que, bueno, pues que sí, que había repartimiento de territorios, pero y desde luego de alianzas, ¿no? Y eran como movimientos tácticos, por así decirlo, así por ponernos un poco en contexto. Pero ¿cómo eran estos matrimonios? Bueno, es que algunos de ellos, si estamos hablando en este caso de matrimonios entre aristócratas, porque Filipo venía de sangre real y Olimpia también, porque sus padres fueron los reyes de Épiro, el territorio vecino de Macedonia. Entonces estamos hablando que en muchas ocasiones los propios padres, cuando ellos eran unos niños, ya podían concertar esos matrimonios con esa perspectiva a largo plazo de reforzar las alianzas, ¿no? O sea que, como tú muy bien estás indicando, Javier, todo eran movimientos estratégicos. Eso no quiere decir que no existiese el amor, porque, por ejemplo, yo sí concibo en mi novela, y no es nada descabellado, por lo que también he estado leyendo en algunas obras maravillosas. Por ejemplo, déjame recomendar un libro de cabecera para mí a lo largo de la creación de mi novela, que fue Alejandro Magno, de Robin Lane Fox, que es un ensayo muy, muy extenso que publicó Acantilado en su momento, y a mí me sirvió muchísimo para entender también este contexto político y estos movimientos tácticos entre reinos y alianzas, ¿no? Dicho esto, pues Robin Lane Fox, que es un experto en el tema, pues llega a afirmar incluso que ellos, Olimpia y Filipo, este matrimonio joven, pues en un inicio podía estar enamorado. Es decir, que un matrimonio concertado no quitaba que pudieses estar enamorado o enamorarte en un futuro de tu pareja. Pero bueno, las cosas como son, no vamos tampoco a edulcorar nada, porque en muchos casos, sobre todo las mujeres, debían casarse con hombres que les llevaban muchos años de diferencia, y pues obviamente la pasión debía ser bastante inexistente. Pero claro, cuando uno aborda tiempos tan remotos, es que tiene que hacer un cambio de mentalidad tan radical que es lo que decimos, lo que de entrada nos sorprende mucho y nos cuesta asimilar. Tú imagínate haber nacido en una época así, que además es que te inculcan todos estos valores de pequeños, que muchas cosas que a nosotros nos contrarian o decimos, ostras, ¿por qué no rechistó tal persona en ese momento? Es que no era concebible en aquel entonces. De hecho, para una princesa como Olimpia, eh, que su reino era potente, pero ni mucho menos lo que estaba consiguiendo el crecimiento de Macedonia, era un verdadero honor y privilegio ser esposa del rey de Macedonia. Era lo máximo a lo que una mujer podía aspirar. Y tú muy bien también has indicado que obviamente, más allá de estas alianzas estratégicas, la mujer, el objetivo principal era darle descendencia con un varón a su esposo. Es que ese era el máximo cometido de una mujer, y recordemos que por aquel entonces, durante los partos, muchas mujeres fallecían. Y también el índice de mortalidad infantil era mucho más elevado. Con lo cual, la máxima aspiración de un rey como Filipo era tener muchísima descendencia, teniendo en cuenta que no todos sus hijos iban a ser varones y no todos ellos iban a sobrevivir a lo largo de los años. Sí, la verdad es que ya digo que era un tema que nunca habíamos planteado aquí. Creo que además este podcast y esta obra tuya daban mucho pie a hablar de ello. Y oye, pues te agradezco muchísimo el que nos hayas explicado un poquito, pues eso, esos matrimonios, ¿no? Que eran de conveniencia, pero bueno, a los que también se les puede dar un... No siempre, o sea, serían de conveniencia, desde luego, política, pero luego al final, pues bueno, de alguna manera surgiría el amor y
desde luego no era todo negro tampoco, ¿no? Que yo creo que es una cosa que hasta cierto punto está como instalado, ¿no? En nuestra concepción de este tipo de matrimonios. Ujú. Am, la verdad que me llamaba bastante la atención también un poco esa diferencia, ¿no? entre Alejandro y su madre, porque al final es ella la que tiene que perpetuar el poder de él, al menos desde un punto de vista interno. Y es algo Ujú. que me gustaría que a ver si nos lo pudieras ampliar un poco, porque, claro, es que Alejandro no es nadie sin su madre. Pues efectivamente, para empezar, sin su madre no hubiese existido nunca Alejandro Magno. Así que esa es la mayor grandeza de toda mujer que es madre, ¿no? El generar una nueva vida. Pero bueno, partiendo de esa base evidente, Olimpia, hay muchos, muchos, muchos historiadores que dicen que incluso estuvo detrás del asesinato de su esposo, de Filipo, que perdió la vida relativamente pronto, precisamente para poner a su hijo en el trono. Es un poco complejo, pero lo voy a intentar resumir y hacerlo lo más sencillo posible. Y es que Filipo, después de casarse con Olimpia, siguió teniendo varias esposas, la última de las cuales fue una noble de sangre pura macedonia. Y lo que te comentaba antes, Javier, la importancia por aquel entonces en un reino de que la esposa de un rey también era mucho mejor que no fuese extranjera, porque se consideraba 100% legítimo un hijo. Entonces, en el momento en el que Filipo se casa de nuevo con una noble, Macedonia, llamada Cleopatra, por cierto, y tienen un hijo varón, Olimpia, que por aquel entonces fue repudiada por Filipo y se exilió de manera voluntaria regresando a su reino natal, a Épiro, urde toda una estrategia para acabar con la vida de su esposo. Pero esto, más allá de ser una venganza, era todo un movimiento táctico y muy, muy premeditado para asegurar y garantizar que su hijo Alejandro Magno subiese rápidamente al trono, porque en ese momento en el que murió Filipo, lógicamente se acababa de tener un niño varón que todos consideraban legítimo, pero era un recién nacido, no podía reinar. Entonces, ¿quién era el principal candidato? Alejandro Magno. Pues ahí, por lo visto, hay mucha gente que está de acuerdo en afirmar que Olimpia fue la mente pensante de ese asesinato, con lo cual imaginarás, Javier, a mí lo que me entusiasmó saber esto, porque también es muy, muy, muy novelesco, y obviamente lo incluyo en mi libro, que he revelado una información muy radical, pero bueno, mi novela está plagada de intrigas de este tipo, pero sí que es verdad que este es yo creo que es uno de los hechos más destacados de Olimpia, porque es que esa fue la razón por la que Alejandro Magno fue lo que conocemos hoy en nuestros tiempos. Repito que si Alejandro Magno no hubiese podido reinar en Macedonia, no hubiese podido iniciar su conquista hacia el imperio persa, porque para ello, primero como rey de Macedonia y hegemón de Grecia, es decir, dominaba toda Grecia por aquel entonces, tuvo que buscar muchísimas alianzas con los griegos para formar un buen ejército y numeroso y enfrentarse contra los persas. Con lo cual, bueno, se me pone la piel de punta mientras te explico todo esto, porque es que debía ser un momento fascinante, la verdad. No, desde luego la cotidianidad en la vida de esta gente estaba, vamos, es curioso, pero yo creo No que te aburrías ni un solo día, creo. sí, no. Bueno, la verdad es que yo casi prefiero aburrirme en el contexto en el que si Yo no me también, aburro yo me también. matan, ¿eh? O sea, tal cual, o lo mismo me matan. Desde luego, vamos, hay que ser conservador en ese sentido. Sí. Pero bueno, aquellos tiempos pues eran diferentes y por supuesto para eso estamos aquí, para hablar de ello. Me gustaría un poco, y más allá de la novela, me gustaría un poco preguntarte tu opinión un poco sobre los personajes femeninos en la novela histórica. Porque hemos hablado un ratito sobre la novela. Además, a mí me gusta mucho divagar y preguntar a los autores, que desde luego yo siempre pienso que mi opinión, y mis oyentes lo saben, bueno, nuestros oyentes lo saben, mi opinión es la de una persona que, bueno, que lee novela, que al final yo no dejo de ser un lector vuestro también, una persona que, bueno, que tiene una mínima formación en el grado de historia, pero vosotros tú como escritora, ¿cómo veis el tema de los personajes femeninos a la novela histórica? Porque es que hay veces que a mí me da la sensación de que están tremendamente marginados. Y fíjate que hay ahora novelas, de hecho,
Hace no mucho hablamos con José Maeso sobre Sí. su obra Teodora, la Crisálida de Ujú, Bizancio, un libro que por cierto ujú. te recomiendo muchísimo y recomiendo a los oyentes. Y, y bueno, la verdad es que ciertamente me parece que a veces están, y con estas excepciones, están un poquito relegadas a un segundo o tercer plano. Sí, por supuesto. Por eso queda mucho camino por recorrer y mucha labor por delante para reivindicar esas figuras femeninas poderosas que tanto hicieron por y para la historia y que todavía, como dices muy bien, están en el plano marginal. A mí me viene ahora a la mente, de todos modos, celebro, pero vamos, con exclamaciones cada vez que veo que se publica una novela protagonizada por un personaje femenino histórico. Por ejemplo, me viene ahora a la mente una novela reciente de Teodor Kalifatides, que es Timandra, que también era un personaje femenino con mucha fuerza. Arranca además el libro en plena guerra del Peloponeso, aparecen personajes pues por todos conocidos, filósofos de la época, etcétera, con lo cual, bueno, vamos, ya te digo que aplaudo cada vez que veo un libro protagonizado por una mujer de la historia. Pero es que tampoco, es verdad que no es tan habitual, porque yo recorro con frecuencia librerías y o bien las novelas históricas siguen centradas en personajes masculinos o tratan más sobre una época y van más a lo genérico, pero no abundan tanto todavía a día de hoy las novelas con personajes femeninos históricos con fuerza, así que creo que queda mucho camino por delante, pero estamos en una buena tendencia porque no hay que olvidarse de que sí, sí, o sea, falta por publicar mucho, pero por suerte están saliendo a la luz muchas mujeres interesantes. Sí, yo recuerdo hace unos años cuando yo empecé a leer novela histórica, cuando de hecho justo empecé en la carrera, que me acuerdo que prácticamente todas las novelas que yo había leído por aquel entonces eran de, con una excepción, por cierto, que era, o sea, casi todas eran protagonizadas por personajes masculinos, excepto una de Santiago Castellanos, al Ujú, cual le mandamos un afectuoso saludo desde aquí porque es una maravillosa persona y un maravilloso profesor de historia antigua, en el que se hablaba acerca de, o sea, en el que el personaje principal era una mujer, ¿no? Y sí, desde luego hay que reivindicarlo. Creo que estamos esperemos, en el siglo de las mujeres y creo que vamos a ese camino de esa igualdad que yo creo que es absolutamente necesaria, que es un camino además eh, irrevocable para esto es desalentador para quienes no quieren la igualdad, pero creo que es un camino que está ya bien encarrilado y seguiremos en ello también desde un punto de vista cultural, ¿no? Y yo creo que y vosotros desde la novela, ¿no? Y esa divulgación histórica. sí, y además déjame añadir, Javier, algo muy necesario también para que la gente siempre lo tenga en cuenta. Puede parecer obvio, pero tal vez no lo es tanto. Y es que aunque estamos hablando de que eran otros tiempos, mentalidades muchas veces que ahora nos parecen brutas, ¿no? Que con gente, también mujeres capaces de asesinar por la pervivencia y permanencia de su dinastía, como fue Olimpia, no hay que olvidar que tenían, por supuesto, sentimientos hondos, era gente muy compleja, sufrían igual que nosotros. La propia Olimpia estuvo 11 largos años sin ver a su hijo, que era lo que más quería en el mundo. Y era una madre rota en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, también me parece muy interesante, igual que plasmamos otros contextos históricos, otra manera de concebir el mundo, reivindico mucho lo que son el instinto primario humano no ha cambiado prácticamente a lo largo del tiempo. Una madre que, que, que no ve a su hijo sigue siendo una madre que no ve a su hijo ahora y lo era en ese siglo, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece también, a mí siempre me interesa mucho, también lo hice en el primer libro, pero creo que en este libro más, el excavar, ¿sabes? En la psique del personaje que abordo. Y en este caso, por ejemplo, ha sido todo un reto porque mi novela Olimpia está narrada en primera persona. Toda la narración nos la cuenta la propia protagonista de la historia, con lo cual darle voz en primera persona a esa madre de Alejandro Magno fue apasionante, pero también a veces agotador, debo confesar.
Hombre, desde luego hay que destacar que al final los seres humanos, da igual el momento histórico en el que se hallen, sienten y desde luego son hijos de su tiempo, ¿no? Como lo somos nosotros del nuestro. Y por supuesto también es importante destacar y creo que, oye, pues en esta época antigua quizás se deja un poco más de lado destacar cómo se sentían estos personajes, ¿no? Claro, alguien poderosísimo como el propio Alejandro en sus últimos años padecía, tenía dudas, tenía buena parte de su ejército en contra al final de todo cuando quería iniciar la invasión hacia la India. Entonces, bueno, pues es que todos esos personajes que a lo mejor simplificamos por falta de conocimiento o por no haber ahondado tanto, luego, lógicamente, descubres un sinfín de contradicciones propias e inherentes de la condición humana, sin ir más lejos. De hecho, muchas veces tampoco nos planteamos que esta gente, pues eso, que sentía, ¿no? Yo siempre me acuerdo de y bueno, me acuerdo por mi formación, sí que es cierto que ni es una mujer, ni desde luego es la época antigua, pero siempre me acuerdo de un personaje que además protagonizó el primer episodio de nuestro podcast, y es Juan Negrín. Yo siempre Así. me acuerdo del presidente de gobierno, Ujú. cuando además últimamente lo mentan mucho, hablan de, bueno, pues de esa, bueno, pues de la infamia y de diversas decisiones que, bueno, pues que son muy criticadas y tal y cual. Y yo al final prácticamente tratan a todos estos personajes como si fueran, no sé, quizá de mármol y, y luego, por ejemplo, y en el caso, y es la suerte que tenemos en contemporánea, ¿no? De poder incluso escuchar a los sobrevivientes de conflictos y de diferentes contextos muy complejos desde un punto de vista histórico. Y los escuchamos y, por ejemplo, yo me acordaba de escuchar a su mujer que decía es que este hombre venía todos los días llorando porque habían bombardeado X pueblo y habían matado a 50 niños. Ujú. Y desde luego, al igual que Negrín pensaba acerca de esto, Olimpia pensaría acerca de las batallas y de su hijo y de su marido y también, por supuesto, de esos nervios a flor de piel por quizá haber, vamos, estar sufriendo una intriga que va a acabar con su vida, ¿no? Y hay que decir que los personajes históricos sentían y que desde luego tenían también, bueno, pues desde luego sus aspiraciones, sus miedos y que desde luego eran personas. Por supuesto, y la propia Olimpia, que ya te digo, ha sido muy denostada por la historia, por esta fama de, también se ganó la fama de hechicera, por ejemplo, al ser tan amante de las serpientes, pues es que al final indagas, como digo, en la persona, en la mujer, y ves también mucha fragilidad. En esos últimos años de la vida, bueno, en esos 11 últimos años de la vida de Alejandro, cuando parte hacia la conquista del imperio persa en el 334 a.C., y como digo, Olimpia se queda sola en el reino de Macedonia. Yo precisamente he dividido mi novela en dos partes y la segunda parte arranca con la partida de Alejandro Magno y es muy interesante. La segunda parte abarca desde la partida de Alejandro Magno hacia la conquista de Asia hasta la muerte del mismo Alejandro en el 223 a.C. Como digo, unos años terribles para la madre y para Olimpia, porque además tenemos que tener en cuenta que por aquel entonces la relación era epistolar, pero desde los confines de Asia hasta Grecia podían tardar meses en llegar las cartas, si es que llegaban, que a veces se extraviaban. Con lo cual, imagínate, Javier, la preocupación inherente de una madre, lo mucho que se puede multiplicar al no tener noticias de un hijo durante largas semanas o largos meses, cuando encima se debate muchas veces entre la vida y la muerte. Con lo cual, yo me imagino la angustia y la agonía que debió padecer Olimpia, además teniendo en cuenta que Alejandro había dejado su reino de Macedonia en manos de un general, cosa que Olimpia tampoco llevó bien, porque no olvidemos que era madre, muy sentimental y muy apegada a Alejandro, pero también, por encima de todo, era ambiciosa y quería mantener el poder. Con lo cual también muchos de esos enemigos de Alejandro aprovecharon su larga ausencia para intentar, bueno, pues desbancarlo del trono de algún modo, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay una complejidad increíble, pero lo que venía a decir es eso, que en aquel entonces la comunicación era vamos, muy dificultosa.
Claro, no era como cuando tu madre te manda un mensaje a las 12 de la noche diciendo que por qué Es no que tú vienes te a casa. imaginas, Alejandro, ¿cómo estás? Y al segundo, ¿sabes? Te contesta. Buenísimo. Madre mía, he Bueno, tenido un lío con los persas. Yo, sería sí, brutal. sí, No, te estaría. podría hacer hasta mini vídeos, es que, tú imagínate. Sí, sí, ¿no? Y es curioso porque, claro, eso tampoco nos paramos a pensarlo, ¿no? No. También el sentimiento de la maternidad en esa época, que desde luego es totalmente, bueno, totalmente muy diferente al que tenemos ahora. Y bueno, es otra prueba, ¿no? De que al final sentían y que eran hijos de su tiempo. Y bueno, Laura, la verdad que después de divagar un rato, después de hablar acerca de tu novela, que yo creo que es una novela que vale muchísimo la pena, me gustaría preguntarte un poquito en qué andas ahora, porque sí que es verdad que algo habíamos leído de un libro de poesía. ¿Cómo va ese libro de poesía? ¿Cómo van? ¿En qué estás colaborando ahora mismo? Aparte de ese festival época por cierto, si nos puedes hablar un poquillo cómo ha sido, sí, cómo ha sido tu participación, podría ser muy interesante, pues un poco a ver, para que nuestros oyentes, que por cierto tendrán la oportunidad de seguirte porque vamos a dejar las redes sociales, Muchas em, gracias. pues nada, nada, si paso estamos. Y las redes lo mueven todo últimamente. Es verdad, es Sí, cierto. sí, entre el Instagram, Twitter, Facebook y en este caso iVoox y Spotify, la verdad es que estamos absolutamente interconectados, ¿no? Exacto. Y Y, dándole un buen uso, en este caso nosotros que nos dedicamos a difundir, divulgar cultura, Javier, pues es que son una magnífica herramienta también para, como digo, difundir, ¿no? Conocimiento o compartir contenido o charlas, eventos a los que uno asiste. Como tú bien dices, pues recientemente estuve en el Festival Época, por ejemplo, que es un festival de literatura histórica que se realiza en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Y bueno, yo tuve el placer de poder presentar mi primera novela, porque por aquel entonces todavía le faltaban un par de mesecitos a Olimpia para nacer, así que estuve presentando La maestra de Sócrates y luego participé en una mesa redonda de lo más enriquecedora con una grandísima escritora que es Olga Romay. Ella, por ejemplo, curiosamente, esto es muy curioso, porque ella había escrito un libro sobre Alejandro Magno y yo estaba presentando mi libro sobre la maestra de Sócrates, con lo cual la mesa redonda abordaba la fascinación por personajes de la antigüedad como Sócrates y Alejandro Magno, y en aquel momento nadie sabía que mi segunda novela trataba sobre la madre de Alejandro Magno, con lo cual fue una de esas coincidencias maravillosas que me llamaron la atención. Pero bueno, el ambiente del festival, debo decir que maravilloso, me sentí muy arropada, la organización era perfecta, muy profesional todo y yo agradezco, ¿qué te voy a contar? Es que todo este tipo de iniciativas, acciones, eventos, festivales, pues hacen mucha falta, ¿no? Y nos aportan mucho como seres humanos. sí, de hecho, bueno, desde aquí yo personalmente hago un llamamiento a quien nos esté escuchando. Si hay alguno que tenga algún tipo de, no sé, quizá responsabilidad pública y tal, que intenten promover este tipo de acciones porque desde lo público es desde donde se puede de alguna manera reivindicar y gestionar y que se tiene esa capacidad de acción. La verdad que aquí está muy bien porque concretamente, festival época, que es verdad que, bueno, yo estuve en una pequeña charla online en la que hablamos pues un poco de los podcasts, porque desde luego yo para hablar de historia antigua la verdad que está complicado, porque yo sí que es verdad que no me especializo en ello, pero sí que es cierto que bueno, pues un poco hablando de podcast se puede dar a la gente que nos escucha, pues bueno, una perspectiva pues totalmente diferente, ¿no? Y desde luego la verdad que yo creo que concretamente este festival es una maravilla. Yo creo que se va a repetir además y esperemos que, bueno, pues por supuesto tengamos esa oportunidad de estar más adelante. Sí, y recordemos que han contado con grandísimos del género como, por ejemplo, Javier Sierra, sin ir más lejos, Marcos Chicot, que también fue finalista del Planeta. Entonces, bueno, yo me he sentido completamente honrada al formar parte de la programación al lado de grandes, ¿no? De la literatura. Y estoy recordando ahora que también me habías preguntado, Javier, en qué estaba en este momento y has dado en el clavo. Ahora estoy muy metida en poesía. De hecho, reconozco que es mi género favorito. Luego está el género histórico, pero reconozco que la poesía es mi debilidad. La dejé un poco apartada cuando empecé a plantearme escribir novelas
Bueno, más que plantearme escribir novelas, es que en las 2 ocasiones que he escrito novela, la historia es como que ha venido a mí y me debía a la historia que se me aparecía en el momento, ¿no? Pero ahora que estoy más relajada, con la segunda novela acabada, pues he vuelto a retomar la poesía y ojalá pronto pueda presentaros un poemario que la verdad me haría muchísima ilusión. Pues desde luego aquí tendrás un espacio siempre abierto para este poemario. Estaba mirando, por cierto, los participantes del Festival Época y he visto que también estaba, y fíjate que no lo vi al Han tenido principio. nombres increíbles, ¿eh? O sea, han Joder, tenido... pues estaba Jesús Maeso, del que hemos hablado, del hombre del que hemos Sí, hablado Francis antes. Ponarla también. Sí, 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 la verdad que lo acabo de ver, digo, hombre, sí, digo, ya he entrevistado a la mitad de la gente que participa en este festival. Y lo he pensado y he dicho, joder, si es que, vamos, José Zoilo, por ejemplo, vamos, que aquí le mandamos un maravilloso y un afectuoso saludo porque es una persona espectacular. Es que, vamos, son gente que siempre está invitada aquí. Y bueno, la verdad que, oye, lo del tema de la poesía, a mí me parece otro género diferente. Yo he de decir que quizá soy más rudo y la poesía no es quizá lo que más me estimula, pero desde luego creo que hablar de poesía y desde luego divagar acerca de otras cuestiones que no sean estrictamente históricas, creo que puede ser muy interesante de cara a este proyecto cultural también, porque, oye, pues hemos hablado mucho de cine, hemos hablado de novela, por supuesto, tenemos programas estrictamente históricos, pues de luego, oye, Laura, cuando quieras, un programa sobre poesía, estupendísimo. Pues yo encantadísima, además que la poesía pues también se mantiene en una línea bastante marginal, por desgracia, ¿no? Sí que es cierto que con el tema de las redes sociales ha salido lo que se denomina la instapoesía, aunque bueno, en fin, eso podría generar otro debate, pero lo podremos dejar para otro programa, Javier. El caso es que, bueno, mira, sea instapoesía, poesía, llámalo como quieras, yo es que siempre voy a aplaudir todo lo que sea difusión cultural. Y como te digo, no nos engañemos, es un género bastante marginal y bueno, pues debería ganar más terreno y espacio. Así que yo encantada y agradecida si me vuelves a invitar presentando un poemario. Aunque no te extrañe que entre medias se me ocurra otro libro, con lo cual yo soy bastante, bastante impredecible en ese aspecto, Javier. Bueno, ya sabes que esta es tu casa, la verdad que en ese sentido, bueno, pues nosotros seguiremos aquí, la verdad que yo creo que por muchos años, porque este proyecto tira para Seguro que sí. adelante y de hecho para mí es una forma, para mí realmente este proyecto no deja de ser y lo digo muy claramente, la mutación de lo que yo hacía en internet hace aproximadamente 5 o 6 años a una cosa que yo creo que ahora, y lo digo con todo el orgullo del mundo, creo que vale mucho la pena. Y, y bueno, pues creo que en ese sentido, pues nada, seguiremos con ellos, a que por supuesto, pues nada, estás totalmente invitada. Pues muchísimas gracias. Es que va a ser un lujazo repetir contigo. Esta primera vez ha sido una experiencia muy grata y he estado muy a gusto. Y por curiosidad, déjame decirte que antes has mencionado varias veces el término película, película, y digo, mira, no quiero acabar esta charla sin recordar que, bueno, a lo largo de estos últimos años ha habido alguna película sobre Alejandro Magno en la que justamente aparecía también el personaje de Olimpia, de su madre, ¿no? De la protagonista de mi novela. Por ejemplo, tenemos en 2005, que fue la más reciente, de hecho, dirigida por Oliver Stone, quien no ha visto esa película también. De hecho, Película llamada Alejandro Magno, y la que representaba, la actriz que representaba a Olimpia, era nada más y nada menos que Angelina Jolie. de hecho No es sé si que la has visto tú esa lo película. iba a haber Pero... comentado antes, porque ayer justo, mira, ayer en una conversación con un compañero de trabajo, que Sí. además casualmente escucha los podcasts y que de hecho le gusta muchísimo el... Bueno, es un compañero de trabajo, pero es un amigo. Lo tengo que decir aquí, que es mi amigo Antonio, es una persona que, oye, pues le gusta muchísimo el tema de Alejandro Magno. Y me dice, y digo, joder, pues voy a entrevistar a Laura más. Y he de decir que él no te conocía, pero sí le No te mandé preocupes, sí, yo estoy empezando en este mundo, no te le preocupes. dijo, me dijo, oye, pues tal, no sé qué, a ver si habléis de algo del cine. Y le digo, pues mira, la verdad que no es el caso, porque vamos a hablar sobre una novela. Digo, pero tal, y empieza,
sí, porque la película esa de Angelina Jolie, ah, sí, 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 tal. Sí. Y por eso digo que sí que es verdad que yo, y fíjate, no tenía ni la película en mente, y este chico ayer, justo hablando en una conversación, dijo, es verdad, dice, esta película de la que sale Angelina Jolie, sí es verdad que Olimpia sale en esa película, tal. De hecho, Y fíjate que a nivel marketing a mí me ayudaría muchísimo que Angelina Jolie apareciese en la portada de mi libro, porque tú sabes cómo funcionan estas cosas, Javier. A la que alguien ve a alguien mediático y tal, ya hace más asociaciones. Mira cómo rápidamente yo creo que más de un oyente también dirá, ostras, que igual no conocía el personaje de Olimpia, pero al decir esto sí que hará la asociación. Así que, bueno, pues es bueno, curioso. poquito a poco se hace camino, ¿no? Al andar, y yo creo que esta novela tendrá un camino, esperemos que bastante largo, ¿no? En el tiempo y plagado de éxitos. Nada, darte las gracias por haber estado aquí, Laura. Para mí ha sido un placer. Y nada, te volveremos a ver, indudablemente, estoy completamente seguro. Y pues nada, un abrazo. Os dejamos a nuestros oyentes el link, tanto para seguir a Laura en redes sociales como para, bueno, pues que podáis adquirir su novela, que, oye, pues para mí es lo más importante, porque creo que esta Olimpia, bueno, pues desde luego merece toda vuestra atención. Y sin más nos despedimos. Pues muchas gracias, Javier. Ha sido un verdadero placer charlar un ratito contigo y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Un abrazo Un grande. abrazo.